Buenas tardes, bienvenidos a Tinku Economía, programa de Tinku Televisión, focalizado en el mundo, en los aspectos más prácticos del mundo de la empresa, de la economía y de las finanzas. Como sabéis, nuestro principal activo son los invitados, que a continuación voy a pasar a presentaros. Hoy tenemos con nosotros como invitados a Ferran González Feliu Badaló, fundador de Nexus Governance Partners, y lo que haremos con él es tratar el tema del crecimiento empresarial desde la perspectiva de la gobernanza, del gobierno corporativo, aspecto fundamental en el mundo de la empresa. Tendremos también a Tolo Gomila, es fundador del Family Office Gomila Group Investment y de la aceleradora Mindhead. Es un empresario reputado de las Islas Baleares y que hoy nos vamos a conectar vía Zoom, porque está saliendo de Fitur en estos momentos y lo tenemos en el aeropuerto de Barajas. Y luego, como siempre, en todos los programas vamos a tener un joven emprendedor. Hoy tenemos a Jorge Lana, co-founder and CEO de Modular Ventures, y una startup de éxito, y vamos a analizar un poco desde la perspectiva del emprendimiento, pues cómo les está yendo. Volvemos a estar aquí con la editorial. Hoy la editorial es relativamente fácil. Son dos noticias, tiene dos vertientes, son dos noticias de relevancia que han tenido lugar esta semana. Una es, por descontado, la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y quería significar un dato muy relevante, que es que mientras estaba jurando su cargo, los principales índices de las bolsas mundiales estaban todos en verde, incluidas los índices de las bolsas de Tokio y China, Japón y China. Por tanto, bueno, lo que tenemos es que Trump no es un desconocido, de hecho va a afrontar su segundo mandato, es un empresario, es un negociador. De puertas adentro va a aplicar una economía liberal, va a bajar impuestos, va a estimular la inversión y va a generar riqueza y empleo en la economía doméstica. Y como contrapunto y para financiar todo esto, pues de puertas afuera va a aplicar una política contraria a los principios liberales, que es que va a establecer impuestos que negociará según le convenga. Y lo que tengo muy claro es que va a priorizar absolutamente las inversiones de miles y miles de millones en inteligencia artificial, porque tiene muy claro que esta es la palanca de la prosperidad para el próximo decenio, no solo en programación, sino en producción y fabricación de componentes. Y por este motivo se ha rodeado de los mejores players de las principales compañías tecnológicas. Este es el breve resumen de la noticia de la toma de posesión de Trump, tal como lo veo yo si lo tuviéramos que sintetizar en 4 líneas. Y la segunda noticia, que también ha tenido lugar esta semana, en concreto el sábado, fue la salida de José María Álvarez Pallete, presidente de Telefónica. A mí me gustaría hacer un breve repaso muy sucinto
y poner en valor la gestión de este directivo, que ha sido muy significativa en los últimos casi 9 años. Bueno, también me ha hecho mucha gracia que de alguna manera nos rasgásemos las vestiduras porque Moncloa ha intervenido en el cese de este directivo. Bien, que alguien me indique un solo directivo de Telefónica desde la fundación de la compañía hasta ahora en la que no haya intervenido el sector público en su nombramiento o en su cese. Por tanto, el intervencionismo no me gusta, pero se da. Otra cosa es el modo como se ha producido, podría haber sido de otro modo, pero bueno, ha sido muy de la noche a la mañana y con un consejo extraordinario el sábado por la tarde, pero bueno, estas razones a mí se me escapan por completo. Vamos a la gestión de Álvarez Pallete al frente de Telefónica. En estos casi 9 años, de alguna manera ha cometido una transformación sin precedentes en la compañía. Estamos hablando de que Telefónica se ha reinventado. Ha habido 3 transiciones importantísimas. Se ha pasado de lo analógico a lo digital, se ha pasado de la voz a los datos y se ha pasado del cobre a la fibra óptica. Esto son cambios muy significativos que han transformado por completo la compañía. En el aspecto financiero, recordar que, si no recuerdo mal, heredó una deuda de su antecesor de en torno a los 55.000 millones, que ha reducido a la mitad, con lo cual la gestión financiera cabe calificarla como muy buena. Y luego, en todos los planes estratégicos que ha desarrollado la compañía en este periodo, se ha anticipado a sus competidores europeos. Y hay una cosa que sí que me gustaría significar y que a veces no nos acordamos. En 2020, en España y en el mundo, hubo una pandemia, hubo un confinamiento. Y Telefónica, junto con otras compañías de telecomunicaciones, de hecho, salvaron la vida en el plano económico y emocional a este país. Recordad, en el plano económico se teletrabajaba desde casa, y en el plano emocional las familias consumían entretenimiento vía televisión, vía internet, se multiplicaron exponencialmente las ventas a través de internet, y el tráfico de datos en las redes batió todos los récords posibles. ¿Y alguien recuerda alguna incidencia en las conexiones? ¿Alguien recuerda alguna caída de internet durante la pandemia? Esto también es gestión. Por tanto, si valoramos la gestión de José María Álvarez Pallete durante este periodo, cabe calificarla como excelente. Y me diréis, bueno, hay un pequeño cisne negro en relación, dice, no todo es brillante. Bueno, si hurgamos mucho, podemos poner un pequeño cisne negro encima de la mesa referido a la cotización de la acción. Hoy la cotización de la acción en el mercado no es reflejo del valor real de la compañía. Pero cuidado, porque esto ocurre en todo el sector de las telecomunicaciones en Europa. Pensad que este sector se le ha ejercido, está sometido a una presión regulatoria brutal, que de alguna manera, sí o sí, incide en las cotizaciones. Por tanto, es una pequeña laguna, pero que de alguna manera no es ajena a la evolución del sector en las bolsas europeas. Yo diría, además, que este tema que podemos calificar de brillante en cuanto a la gestión, y este pequeño aspecto de la cotización, de alguna manera podríamos resumir en que José María Álvarez Pallete, con su salida, sale uno de los ejecutivos más brillantes
en toda la historia de la compañía. Y no exageramos ni un ápice. Y pensar que Telefónica es un sector, es una compañía de telecomunicaciones, pertenece a un sector estratégico y es una de las joyas de la corona del IBEX 35. Por lo tanto, deseamos absolutamente la mejor de las suertes a su sucesor, que es Mark Murtra, que procede de la compañía Indra, también una cotizada, y que desde el sábado se hace cargo de la presidencia de Telefónica. Y ahora 3 minutos para repasar la programación de Tinku Televisión y volvemos con lo más interesante de nuestro programa, que son nuestros invitados. Y te habrás preguntado por qué no llegas a buen puerto con tu idea, tu negocio, tu producto, tu servicio. ¿Has pensado en desarrollar una estrategia de comunicación? ¿Sabes lo relevante de la comunicación en el mundo de las corporaciones, las compañías, las startups y todo tipo de empresa? Te lo vamos a contar aquí en Tinku Corporate Talks. Soy Mario Caira y te invito a que compartas conmigo y con todo nuestro equipo el testimonio de los protagonistas del mundo corporativo y los secretos de la comunicación. Te esperamos. Volvemos en directo. Esto es Tinku Economía en Tinku Televisión con el primero de nuestros invitados, que lo tenemos conectado desde el aeropuerto de Barajas, camino de Palma de Mallorca. Recordar que Tolo Gomila es un empresario, un reputado empresario de las Islas Baleares. Vamos a presentarle. Tolo Gomila es fundador del Family Office GGI, Gomila Group Investment, que tiene 12 empresas participadas en diferentes sectores de actividad: turismo, tecnología, bajo modelo SaaS, restauración, ingeniería y agroalimentario. Su día a día lo dedica principalmente a la aceleradora del Family, que es Mindhead, donde aporta su visión estratégica y la parte de aceleración de proyectos empresariales, principalmente en pymes. Es muy importante ver los reconocimientos que ha recibido en diferentes momentos de su carrera, porque ha sido Premio Joven Empresario de Baleares, ha sido Premio Joven Empresario de Palma de Mallorca, ha tenido reconocimiento de la revista Expansión por los 20 años de éxito empresarial, fue nominado por España a los premios European Business Award en 2012, ha sido premio de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares a políticas empresariales en prevención de riesgos, medalla de oro de turismo en calidad de presidente de FEBITUR, otorgada por la Comunidad Autónoma de Valencia en 2019, y ya más recientemente, en 2023, recibió el Premio Nacional Consultora Estratégica Empresarial Siglo XXI y en 2024, el año pasado, fue Premio Strategic Managing and Strategic Planner. Bienvenido, Tolo, a nuestro programa. Es un placer tenerte entre nosotros y haber aceptado nuestra invitación. ¿Nos escuchas bien? Muchísimas gracias y gracias por invitarme, Martín, y disculpas a vosotros y también a toda la audiencia, porque lamentablemente la salida de Fitur ha sido caótica y vamos, estoy aquí en el aeropuerto para poder mantener la entrevista y esta charla con vosotros, y me gustaría hacerlo en un formato más cómodo. Bien, te vemos bien y te escuchamos mejor. Vamos a las preguntas desde tu experiencia, ¿no? Como empresario, como hemos visto en diferentes sectores, y como inversor. En este entorno en el que estamos actualmente, de cambio continuado, ¿a qué retos y desafíos nos enfrentamos como país? Estamos hablando de España, para mejorar en innovación y ser más competitivos. Bueno, pues realmente hay varios, ¿no? El primero y el más principal,
pues más inversión pública, ¿no? En I+D+I por parte del Estado. Es absolutamente, absolutamente imprescindible. Al fin y al cabo, quien tiene que tener la palanca, quien cobra los impuestos y quien tiene los presupuestos es la administración pública, ¿no? Por otro lado, también, personalmente creo que hay un amplísimo camino de mejora también en lo que es el sistema educativo. Yo personalmente soy padre de familia, tengo 5 hijos y he visto una evolución, bueno, no he visto una evolución en el sistema educativo español, sobre todo en edades más tempranas. Mis hijos al final hemos decidido de que vayan a un colegio donde no sea la estructura de sota, caballo y rey desde el punto de vista educativo. Yo creo que esa parte desde el punto de vista de emprendimiento, de lo que es la empresa, de mayor ciencia, de mayor tecnología, ¿no? Y de generar talento cualificado, hoy en día ya no pasa por el conocimiento o por la parte de estudio. Yo creo que pasa más por generar individuos que sean resilientes, que en definitiva tengan inquietudes, que tengan mundología, que sepan gestionar sus frustraciones, que eso creo que es lo más importante, porque al final la información y el dato lo tenemos a un golpe de clic, ¿no? Y máxime, pues con el avance de la inteligencia artificial. También creo que es necesario en España una estrategia basada en sinergias. Yo no creo que exista a día de hoy la competencia, creo que lo que debe existir es la competencia y eso lo que necesita y lo que requiere por parte de los empresarios es un punto de generosidad y eso es muy necesario. Hace falta también una cultura de innovación, ¿no? Donde se promueva y se valore lo que es la creatividad, lo que es la toma de riesgos, en definitiva lo que es la figura del emprendedor y la figura del empresario, que por desgracia de ciertos sectores de algunos partidos políticos, pues lo que se hace es denostarla de una forma completa. Al final, España se rige principalmente por un segmento pyme, donde el 98% de las empresas lo son, pero somos los que generamos economía, los que generamos trabajo y los que movemos el país. En la parte de digitalización también, fundamental sobre todo, pero ya no desde la administración pública, sino realmente desde las empresas, ¿no? Donde hoy en día aquel que no tenga un claro proceso de digitalización, pues posiblemente lo que va a ser es un cadáver desde el punto de vista empresarial, ¿no? Otro problema también que en este caso depende del Estado, pues es la parte burocrática, es decir, hay que simplificar como sea todos los procesos regulatorios con el fin de poder mejorar lo que es el ecosistema de emprendimiento y sobre todo de la parte de startups y de empresas y de innovadores. Y por el otro lado, y por último, pues yo diría que también desde el punto de vista de la palanca pública, pues lo que es el acceso a la financiación. O sea, hay que mejorar ese acceso para startups y hay que ayudarles a las empresas que tengan crecimiento y lo que tenemos que tener es diferentes opciones de capital y ese capital tiene que ser público, ¿no? Yo creo que como hay en algunas comunidades autónomas, yo no creo en las normalmente se estén cuando se denominan las listas sea de la relación público, yo siempre digo ser público, ¿eh? Es decir, la publicidad altavoz, tiene que dar también la participación, pero quien tiene que gestionar para que realmente sea y con eso pues que está España desde el punto de vista de los emprendedores. Tolo, si podrías variar un poco la velocidad de tu aparato telefónico, creo que te oiríamos mejor. No sé si lo puedes hacer. ¿Está bien? Sí. Vale. Volviendo a esta nueva era tecnológica acelerada en la que estamos inmersos, oíamos la editorial del programa en cuanto a la importancia que va a tener la inteligencia artificial en el próximo decenio. ¿Cuáles crees que son, si las hay, las fortalezas de España como hub de innovación? Tienes que abrir el micro. Abre tu micrófono.
Disculpad. Decía que lo que es claro es la parte, yo creo que tenemos una ventaja sobre todo desde el punto de vista estratégico de geolocalización. Al fin y al cabo, somos puente entre Europa y América Latina y África, ¿no? Con lo cual esa es una ventaja competitiva que tenemos de por sí. Eh, Creo que también es muy importante aprovechar algo que no se está haciendo, que es cada vez más la más importante presencia de residentes extranjeros que tenemos en España. Os pongo un dato de la comunidad autónoma de Baleares, donde, según datos del año 2023 de los registradores de la propiedad, el 33% de las compraventas se hicieron a ciudadanos extranjeros. O sea, nos estamos convirtiendo también España en un sitio ideal para vivir. Hoy en día está claro que post pandemia la gente ha valorado más la calidad de vida respecto a otras. Tenemos una conectividad aérea extraordinaria y ese perfil de ese extranjero que viene y está en ese tema residente muchas veces también lo que busca es tratar de invertir para conseguir arraigarse, ¿no? Y ahí hay un nicho de capital realmente importante, ¿no? Muy importante. Respecto a este tema, ¿qué sectores o áreas ves con mayor potencial? Bueno, sin duda tecnología verde, sin duda sostenibilidad, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, si bien yo tengo, bueno, mi visión personal es que más que la parte predictiva y generativa, que al final eso se lo acabarán comiendo solo los grandes de siempre, lo que sí veo es un océano inmenso de oportunidades dentro del sector PYME, desarrollando procesos más de automatización para mejorar eficiencia y EBITDA. Ahí creo que hay un océano importante. De hecho, una de las últimas inversiones que hemos hecho desde el Family ha sido entrar en el capital de una compañía dedicada exclusivamente a eso. Y luego la parte de salud digital. O sea, Europa, el gran inconveniente y su pérdida de competitividad viene dada porque somos cada vez más viejos. Entonces ahí hay un abanico de oportunidades realmente muy interesante. Muy bien, Tolo. Y desde ya tu perspectiva como inversor del Family Office que tienes y desde vuestra aceleradora, ¿cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión? Realmente el patrón que utilizamos tanto para discriminar o aceptar proyectos en la aceleradora como para aceptar proyectos de inversión, donde lo que hacemos además es meter capital, es exactamente el mismo, ¿no? Al final se trata de que haya un emprendedor, emprendedora y que tenga un equipo sólido. También es importantísimo que haya una parte, si me permitís, de encoñamiento. O sea, los negocios se basan en una parte objetiva, que es la cuenta de explotación y la cuenta de resultados, pero también una parte emocional. Sin ambos aspectos es imposible poder avanzar en ningún aspecto de la vida, y en las empresas pasa exactamente lo mismo. Valorar también, evidentemente, que la propuesta sea escalable, eso es fundamental, que la propuesta tenga valor diferencial y si no, trabajar en tener un valor diferencial, porque si no hay algo que sea diferencial, al final el único argumento es el precio. Y yo diría que nosotros lo que hacemos es que invertimos en personas, ¿no? Es decir, al final que se implican y sobre todo por parte de los emprendedores y las emprendedoras, algo que para nosotros es importante es que tengan la humildad de escuchar, la humildad de aprender y de adaptarse a los cambios, porque al fin y al cabo los modelos de negocio necesitan que se vayan pivotando, ¿no? Bien, al final los que emprenden son ellos. Es importante esta visión. Y por último, en este complejo sistema del emprendimiento, ¿vuestro rol cuál ha de ser? Bueno, nosotros somos empresarios, ¿no? Yo creo que dentro de Mindhead, que es nuestra aceleradora, el claim nuestro es que somos empresarios asesorando empresas. Es decir, nuestro pasado parte de cero. Mi historia profesional, para hacerlo rápido, yo nazco profesionalmente el 17 de agosto del año 1995, donde fundé una compañía llamada Estel Ingeniería y Obras, donde estuve 20 años al frente.
y que tuve en el año 2015 la oportunidad de hacer un exit importante, donde para mí fue un paradigma, donde me permitió con 43 años pues, el poder entender que ya no era esa parte ejecutiva necesaria, sino que quería pasar a una parte más estratégica y que además lo que quería como capital pues, era pues, tratar de invertir en modelos de negocio, sobre todo también muy dirigidos a la parte de que generasen ingresos recurrentes y también confesaros que quería ser feliz. Y esa parte feliz no es la parte feliz de la ejecución del día a día, es esa parte donde yo me muevo mejor y donde me siento muy completo desde Mindhead, que es esa parte pues, de ayudar a empresarios pues, a hacer esos proyectos de aceleración y esos proyectos de internacionalización, porque estamos presentes en distintos sitios del mundo. En definitiva, acompañar, empujar, mentorizar, tirarse al barro y no molestar mucho. Al final, yo creo que la variable, yo durante mi carrera profesional, pues he tenido grandes consultoras en diferentes empresas cuando ha sido necesario para algún retiro, perdón, para alguna acción en concreto, para algún spin-off, pero al fin y al cabo yo creo, y con todo el cariño a las grandes consultoras, cuando los he tenido al otro lado de la mesa, donde eran nuestros proveedores de servicios, al final muchas veces llegaba a la misma conclusión de que posiblemente esos técnicos que tenía delante de la mesa pues tenían una formación académica mejor que la mía y seguramente más conocimiento, pero que ninguno de ellos había pasado la necesidad ni el riesgo de jugarse un puñetero euro de su bolsillo. Yo creo que ese es el tinte y el matiz distinto respecto al rol que nosotros podemos aportar. Qué bueno, Tolo. Tu visión, la verdad es que nos ha aportado muchísimo. Es la visión de un empresario con decir, oye, con esta perspectiva de que decir, oye, quiero hacer lo que me gusta y en lo que realmente puedes aportar más. Oye, muchísimas gracias, Tolo, por esta conexión que ha sido así ahí un poco dificultosa desde el aeropuerto, pero que te hemos escuchado perfectamente. Agradecido por tu participación en el programa. Ha sido un placer y espero tenerte más adelante en alguna otra ocasión. Gracias. Pues nada, mil gracias a vosotros. La verdad es que todo lo que tenga que ver con emprendimiento e innovación pues es en el ecosistema en el que me muevo de una forma muy feliz y mis disculpas de nuevo por la conexión, pero ha sido fuerza mayor. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Dar el paso hacia el emprendimiento puede ser emocionante, pero también estar lleno de incertidumbres. ¿Cómo superar los primeros retos y cómo convertir tus sueños de negocio en algo sostenible? En Tinku Emprendedores abordamos estos desafíos contigo. Soy Beatriz Martín y cada episodio vamos a explorar casos reales. Aprenderemos de los errores que son más comunes y te daremos herramientas para que construyas tu propio camino. A través de Tinku Emprendedores conectamos ideas, experiencias y soluciones que rompen con todas las barreras del emprendimiento. Porque emprender no es fácil, pero con la información correcta puede ser un viaje que sea de lo más gratificante. Únete a nosotros en Tinku Emprendedores, tu espacio para inspirarte, aprender y dar un salto con confianza. Nos vemos. Tinku Management, el programa que hablamos de directivos, empresas y empresarios y cómo estas empresas tienen que relacionarse en el siglo XXI. El siglo XXI nos trae retos que son muy importantes, como estamos hablando de la empleabilidad, la diversidad y, por supuesto, el respeto por el medio ambiente para crear un mundo colaborativo. Tenemos que cambiar la forma en la cual las empresas y las personas se relacionan. Vamos hacia un siglo en el cual cada vez habrá menos empleo típico tal cual lo tenemos visto y habrá más trabajo, la forma en la cual las personas y las empresas cambiarán. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Trayendo a empresarios y empresas que actualmente ya lo están haciendo de una manera diferente y además yo todas las semanas comentaré un titular sobre algo que sea relevante. Así que os esperamos todas las semanas en Tinku Management. Volvemos a estar en directo en Tinku Economía, Tinku Televisión, con nuestro segundo invitado de hoy.
Hoy nuestro segundo invitado es siempre la cuota de emprendedores jóvenes de éxito, en donde siempre vamos a tener una startup en la que nos podamos fijar. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Lana. Estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Navarra, cursó el último semestre en el IES Business School y es certificado en Finanzas Corporativas, Capital Privado y Capital Riesgo por la Universidad de Nueva York. Es cofundador y CEO de Modular Ventures. Jorge, un placer enorme tenerte entre nosotros y que hayas aceptado nuestra invitación. Y bueno, la primera pregunta es casi obligatoria, ¿no? Explícanos un poco qué servicios ofrecéis, en qué segmento de mercado estáis y cuál es vuestro modelo de negocio. Perfecto. Bueno, buenas tardes, Martín. Gracias por la invitación, lo primero, y enhorabuena por el programa. Y nada, presentar un poco lo primero que es Modular Ventures, ¿no? Que estamos en pleno, puede haber un rebranding, pero de momento es Modular Ventures. Os cuento la historia y la trayectoria. Básicamente nosotros partimos de un estudio de diseño de producto digital, fue lo primero que creamos, donde prestamos servicios digitales a startups y en su inicio. Luego empezamos a trabajar también con Venture Capital y acabamos escalando el negocio a trabajar con corporaciones. Ahí, esta fue la primera empresa que cofundamos con dos cofundadores. A partir de ahí vimos que el modelo funcionaba, teníamos proyectos que empezábamos, acabábamos y otros proyectos que conseguíamos ese ingreso recurrente, ¿no?, que comentaba antes el otro invitado. Y cuando vimos que ese modelo de acompañamiento a los clientes funcionaba, vimos que era escalable, ¿no? Entonces, en vez de escalar dentro de una compañía otros servicios, lo que hemos ido haciendo dentro de Modular es ir creando distintas compañías por vertical, ¿vale? Entonces tenemos actualmente Vendes Altair, que es una compañía que está especializada en diseño de producto. Luego tenemos Taylor Hub, que está especializada en programación e inteligencia artificial, que se complementa bien. Tenemos Minimum Run, que estaría especializada en marketing digital, todo lo que es más la captación de usuario una vez tú ya tienes una empresa rodando. Y luego tenemos No Code Hackers, que acaba de salir de Lanzadera, la aceleradora de Mercadona, que se dedica a la formación en tecnologías no-code, que es básicamente aquellas plataformas que te permiten crear páginas web, aplicaciones, automatizaciones sin ser ingeniero. Entonces, este es el ecosistema que tenemos actualmente. Tenemos planificado probablemente aumentarlo y ir metiendo a compañías nuevas siempre que complementen esa cadena de producción, ¿no?, de valor, desde la conceptualización y idea de negocio hasta lo que sería la captación de usuarios final. Qué bueno, porque es que además has dicho una cosa que es muy importante, que es un poco que no solo sois consultores, sino que acabáis los proyectos, que es muy importante y es un factor de diferencia. Ejecutamos. De hecho, sí, no nos definimos como consultoría ni tampoco como agencia, lo llamamos estudios o boutiques. Okay. Al final son como empresas especializadas en un ámbito, y si ves además el mercado laboral o cómo evoluciona, sí que cada vez hay más freelance, cada vez hay más estudios pequeños. Y pensamos que es una gran diferenciación, sobre todo a futuro, el tener un expertise, ¿no? Ser expertos en algo y no ser generalistas. Genial. Jorge, el sueño de todo emprendedor es ser una empresa 100% bootstrapped, ¿no? O sea, que de alguna manera nos estemos financiando. ¿Lo estáis consiguiendo? ¿Y cómo gestionáis esa tentación de acelerar el crecimiento con capital privado? Sí, muy buena pregunta. A ver, nosotros siempre nos definimos que siempre hemos querido ser bootstrapping. Es cierto que, si te digo la verdad, en 2019 veíamos las noticias, ¿no? Y cuando ves las startups que levantan 10 millones, 15 millones, 20 millones, 5 millones, te da rabia, ¿no? Porque dices, joder, ¿por qué yo no? Pero bueno, nuestra filosofía siempre ha sido nuestro inversor es el cliente, ¿no? En nuestro caso, además, tampoco hemos necesitado, porque no hemos invertido en grande tecnología, en el desarrollo de una plataforma tecnológica importante, sino que ha sido más servicios de momento. Esto no quita que hay consultoras o agencias o estudios que sí que meten inversión externa para acelerar. En nuestro caso no se ha dado y sí que hemos tirado en algunos casos de Sabadell, ¿no?, que tenemos Sabadell for Startups, que somos parte de su clientela, y nos hemos financiado un poco con deuda cuando hacía falta financiar pues, temas de cash flow, ¿no? Tenemos un cliente que entra hoy pero nos paga 90 días, tenemos que fichar, tenemos que pagar nóminas y al final pues es la única deuda que tenemos, ¿no? Pero no nos hemos querido meter porque no nos gustaría perder el control del horizonte hacia el que queremos ir, y bueno, somos actualmente varios socios, 3 mayoritarios,
que nos gusta pues bueno, tomar decisiones y con cautela, ¿no? El hipercrecimiento está bien, yo creo, cuando eres una empresa que se mete en temas de capital riesgo, ¿no? Con inversión de venture capital. En nuestro caso no es así. O sea, la cultura es muy importante, nos gusta cuidarla y de hecho ha sido algo que hemos cuidado desde el principio para precisamente enfocarnos en el talento, que es el principal valor que tenemos, ¿no? Y el crecimiento no es pequeño, o sea, hemos crecido al 50% anual básicamente cada año, seguimos creciendo a un ritmo bastante bueno, pero siempre y cuando consigamos mantener todas las bases, los procesos no se nos vayan de madre y básicamente pues consigamos mantener esa cultura y esa excelencia que buscamos en cada proyecto, ¿no? Para nuestros clientes. Qué bueno. Jorge, como veis, es un empresario joven, pero tiene las ideas muy claras. Bien, uno de los temas, uno de los hándicaps que tenemos como país en el mundo de la empresa es la internacionalización de nuestras empresas. ¿En qué medida estáis penetrando en otros mercados? Muy buena pregunta. Nosotros, es cierto que somos españoles todos, bueno, tenemos presencia de bastante presencia de algunos empleados latinoamericanos, incluso algún socio, un socio portugués, otro español colombiano, pero sí que la internacionalización es algo bastante importante para nosotros porque como empresa de servicios la realidad es la que es, o sea, las empresas españolas tienen bastante bien medidas el benchmark de servicios que pueden pagar y conseguir con otros competidores. Y si, por ejemplo, nosotros nos vamos a Suiza o a Estados Unidos, como es el caso de los dos mercados más grandes después de España, pues podemos conseguir unos fees más altos, ¿no? Por lo tanto, bueno, sí que es parte estratégica del grupo. Nuestro objetivo es conseguir pagar salarios más competitivos a nuestros equipos para poder fichar a los mejores o de los mejores en su disciplina. Y bueno, eso es a través de que tienes que monetizar mejor, tanto en España como fuera de España, ¿no? En nuestro caso, ya te digo, Suiza y Estados Unidos son los dos principales mercados. Tenemos algún cliente ahora en Abu Dhabi y desde luego, bueno, sí que es cierto que está todo el equipo en España, pero nos gustaría tener más clientes fuera. Depende de la empresa, porque como lo tenemos dividido en 4 bloques, pues tenemos más internacionalización o menos. Sí que es cierto que la comunicación actual del grupo es todo en inglés, cada empresa comunica todas en inglés, menos la de formación, que sí que la tenemos muy especializada en ser la líder en formación española, ¿no? Y Latinoamérica. Entonces se comunica todo en español y todo viene de España y Latinoamérica. Qué bueno. Has hablado de salarios, estás en un sector en constante evolución, muy competitivo. Quizá una de las dificultades añadidas que tenéis es la atracción de talento, ¿no? ¿Cuál es vuestra forma de atraerlo, de retenerlo? ¿Cuántos empleados tenéis? Es muy buena pregunta porque las personas son nuestro principal activo, ¿no? Al fin y al cabo. Yo tengo la suerte de tener unos socios, por decirlo, yo soy el generalista, ¿no? Además el economista, el financiero y comercial. Mis socios son todos más especializados en sus disciplinas, ¿no? Entonces, incluso cuando te he comentado antes que lo tenemos dividido por categoría, es precisamente para la atracción de talento y la retención de talento, ¿no? Entonces, cada empresa está liderada por una persona referente dentro de ese nicho. Y eso nos ha permitido, desde el principio, pues, crear mucha documentación, crear mucho contenido alrededor de algo, crear eventos. Y cuando tú estás en una empresa que el core business es tu nicho, es más fácil captar porque eres un referente dentro de la industria, ¿no? Por eso no hemos creado una agencia 360. Estamos desglosando el problema en varios, precisamente porque el talento es lo importante, obviamente aparte de procesos, aparte de ventas, aparte de tecnología implementada y demás, pero esta estrategia no está funcionando, el tener referentes dentro de cada nicho, o sea, el diseño, que fue la primera, la tecnología, el marketing, para atraer ese talento, ¿no? Y luego la cultura, es algo que creo que es muy importante, la tratamos de comunicar de puertas afuera también cuidarla dentro, y crear mucha piña, ¿no? Básicamente, somos cultura remota, además. Entonces, tenemos una oficina de Alonso Martínez aquí en Madrid, pero tenemos muchas dinámicas de cuidado y, sobre todo, de progreso, que la gente pueda progresar con nosotros, ¿no? Y crecer. ¿Y cuál era la segunda? ¿Cuántos empleados sois? ¿Cuántos empleados? 104 ahora. No está nada mal, Jorge, no está nada mal. Y ahora una última pregunta que lo hacemos a todos los jóvenes emprendedores que pasan por aquí, ¿no? ¿Con qué dificultades te has encontrado a la hora de emprender? ¿Y qué consejo, muy importante, qué consejo darías a los más jóvenes que están pensando en iniciar un proyecto empresarial? Vale.
Bueno, problemas muchos. Yo creo que cuando emprendes, lo que te planteas es muy bonito. Cuando lo escribes en un business plan o en un documento Word, ¿no? y se lo cuentas a tus amigos o lo hablas con tus socios. Con respecto a lo que es luego la realidad, yo creo que difiere mucho, ¿no? Y no es lo mismo. Creo que la gran diferencia de un emprendedor, y creo que lo comentaban antes, es estás solo, ¿no? Cuando estás trabajando para una compañía, tú tienes un jefe y te llega una nómina a final de mes, ¿no? En el caso de que la empresa, cuando estás emprendiendo, si algo va mal, el primero que te tienes que quitar el sueldo eres tú, ¿no? Entonces, bueno, es una gran responsabilidad, lo primero por ti, por Absoluto. tu familia y por ti, y lo segundo por las personas que se van uniendo a ti en ese proyecto de que en cierta manera eres responsable de ellos, de traerles buen trabajo y de poderles dar un crecimiento profesional, ¿no? Entonces, otro gran reto yo creo que es ese coste de oportunidad, ¿no? Es decir, tienes oportunidades profesionales porque las hay, a nivel para trabajar para otros y en sitios muy interesantes, pero bueno, yo creo que el emprendedor lo lleva dentro de sí, ¿no? Tienes una llamada dentro de ti que quieres... Es el gen. No lo sé, pero es algo y luego nos juntamos, ¿no? Yo en mi caso no soy capaz de emprender solo, siempre he emprendido con cofundadores y es como me gusta y creo que buscando complementarnos bien, en el caso de 2, de 3. Y a nivel de recomendaciones, creo que es importante que tengas que estar enamorado o con un gran propósito, porque cuando das el salto al vacío, porque es así, vas a enfrentarte 24 horas al día. No es como que a las 6 o a las 7 o a las 8 cierras el ordenador y ya hasta mañana no pasa nada. El problema te lo llevas en la cama y el fin de semana. Entonces, como no estés obsesionado por el problema que quieres solucionar o porque crees que vas a hacer lo mejor que la industria en general o porque encuentras un propósito dentro de ese proyecto, creo que es muy complicado, porque te vas a quemar, va a haber subidas y bajadas, hay mucha gestión emocional, alineamiento con tus socios, con tus equipos y es complicado. Entonces, estar muy, muy preparado para esas subidas y bajadas y estar muy obsesionado por ese problema que crees que puedes solucionar de una forma mejor que lo está solucionando el mundo. Absolutamente de acuerdo, Jorge. La pasión, sí, es lo que ha de tener un emprendedor. Y por otra parte, yo tengo muy claro, y estoy de acuerdo absoluto contigo, que el emprendimiento no es un deporte individual, es un deporte en equipo. Pues muchísimas gracias, Jorge, porque nos has iluminado mucho. Aquí hemos tenido una startup de éxito que yo creo que tenéis las ideas muy claras y que esto va a ir a mejor, y como vamos a seguir estando en contacto, pues ya iremos siguiéndoos y espero tenerte aquí más adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Martín. Pues unos minutos de publicidad y volvemos con nuestro tercer invitado de hoy. No os lo perdáis. Bienvenidos a Maestros de Vida, un programa diferente. Un lugar donde no nos quedamos en el éxito, que es ese pico del iceberg, sino que rascamos un poquito más para conocer todo lo que hay debajo del liderazgo y de las grandes historias de las personas a las que entrevisto. Un sitio donde sobre todo saldremos inspirados, llenos de abundancia. Así que te espero en Maestros de Vida. Bienvenidos a Tinku Legal, soy Lara Novis y en este espacio queremos darte las herramientas y el conocimiento jurídico que tu empresa necesita. Aquí en Tinku Televisión sabemos que en el mundo de los negocios estar informado es clave para tomar decisiones acertadas. En Tinku Legal buscamos orientaros en temas legales de forma práctica y sencilla para que podáis navegar con confianza en el entorno empresarial.
En este programa buscamos contribuir con conversaciones de alto nivel en el ámbito del derecho y los negocios. Exploramos temas que responden a las preguntas más apremiantes del entorno jurídico actual. Este es tu espacio para aprender todo lo que tu negocio debe saber para estar protegido y bien asesorado. Os invito a sumaros a esta conversación en Tinku Legal, aquí en Tinku Televisión, el medio de comunicación para empresarios, directivos y profesionales que buscan tomar las mejores decisiones. Volvemos a estar en directo en Tinku Economía y vamos con nuestro tercer invitado de hoy, que es una auténtica autoridad en gobernanza. Y vamos a tratar este tema de crecimiento empresarial desde el punto de vista del gobierno corporativo. Tenemos con nosotros a Ferran González Feliu Badaló, es fundador de Nexus Governance Partners. Está formado en diferentes escuelas de negocio como SADE IS, IMD Business School, Stanford y Harvard Business School. Es desde más de 25 años miembro activo de diferentes consejos de administración en distintos países y sectores y actuando como consejero bien ejecutivo, dominical o independiente y como presidente del consejo o como presidente de diversas comisiones, entre ellas las de gobierno corporativo. También es ponente habitual sobre gobernanza corporativa en diferentes foros y eventos, entre los que se incluyen programas de formación como los de Harvard Law School. Es autor del libro El arte del buen gobierno corporativo, publicado recientemente en Editorial Almuzara en 2024, y que recomiendo su lectura porque realmente es una lección de cómo se han de hacerse las cosas bien en temas de gobernanza. Bienvenido, Ferran. Ha sido un placer enorme que estés aquí con nosotros y que hayas aceptado mi invitación. Pues nada, no, un placer estar con vosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación y felicidades por el programa. Muchísimas gracias. Vamos con la primera pregunta, que creo que es ineludible, ¿no? Has publicado un libro recientemente que además yo me he leído y que es una lección absoluta de lo que se ha de hacer bien. ¿Qué te motivó a publicar El arte del buen gobierno corporativo? Pues mira, la verdad es que podría estar toda la tarde, ¿no?, hablando del tema, pero yo, si me permites la broma, tengo un amigo que es catedrático en una universidad muy prestigiosa y dice: yo cuando no sé de algo, escribo un libro. Y la verdad es que ese no es el motivo, pero sí que es verdad que cuando escribes un libro te ayuda, ¿no?, a ordenar las ideas, que ese era mi objetivo fundamental, ¿no?, ordenar las ideas, porque el libro responde a un propósito. Yo me dedico a la gobernanza corporativa porque de verdad creo que cuando hay buena gobernanza las cosas van mejor para todo el mundo, ¿no?, para todos los stakeholders, para la sociedad en su conjunto y también para el stockholder, para el accionista. Y tengo una experiencia de muchísimos años en consejos viendo lo mal que se hace, ¿no? Y entonces también con el mindset de consultor, porque estuve muchos años haciendo estrategia, dije, bueno, esto yo creo que se puede hacer mejor, ¿no? Y cuando ya decidí que ya quería dejar de hecho pensaba en dejar de trabajar, ¿no? Es decir, pues pensaba, bueno, aquí hay un terreno muy importante de generación de valor que pasa por construir buenos modelos de gobernanza, ¿no? Y eso me llevó a empezar a escribir el libro. Recuerdo que cuando lo empecé a escribir nunca se lo dije a nadie porque dije, no quiero ser el típico bocazas, ¿no?, que te pones, estoy escribiendo un libro, ¿no?, y nunca sale a la luz. Y tengo otra anécdota con eso, que es que cuando yo acabé de escribir el libro, que me salió del tirón, no sabía si lo iba a acabar, pero me salió del tirón, yo quería que lo publicara una editorial de prestigio, ¿no? Y sabía que era difícil, porque si tú escribes un libro de autoayuda, pues hay 50 millones de españoles que casi que lo pueden comprar, ¿no? Pero cuando escribes un libro de gobernanza, lo primero que dicen es, por Dios, qué tostón, ¿no?, que me quiten a este tipo de encima, de esto de la gobernanza. Y entonces mandé el manuscrito y recuerdo que Pimentel, ¿no?, Manuel Pimentel, que sí, es el editor, el propietario de Almuzara, que es una muy buena editorial, me llamó, ¿no?, al cabo de pocos días, ¿no?, y me dijo, oye, no lo enseñes más, ¿no?, y me mandó un cheque con el adelanto de los derechos. Y decía, hombre, pues es de agradecer, porque realmente es un tema donde el target realmente no es muy grande. Y lo que me dijo dice, mira, cuando me llegó el manuscrito, pensaba que era otro tostón, ¿no?, con este enfoque defensivo, regulatorio, de compliance. Dije, pero bueno, lo voy a leer porque tengo el compromiso de leerlo. Cuando me mandan un manuscrito lo leo.
Y enseguida vi que era aire fresco, ¿no? Que el enfoque es totalmente distinto, es un enfoque que va más allá del cumplimiento regulatorio, tiene un foco de generación de valor a largo plazo, que esa era mi intención, y eso es lo que intenté reflejar en el libro. Y el libro, el por qué lo escribo es por ordenar mis ideas, pero el objetivo que tiene es de divulgación, ¿eh? Yo tengo una experiencia de ejecutivo trabajando para terceros, también como empresario. Yo soy miembro de una empresa familiar, ¿no? En segunda generación, y también tengo mi propio family office, ¿no? Y estoy invertido a través de una sociedad de estructura holding en 15 compañías, y la gobernanza es una cosa fundamental. Luego supongo que vamos a ir hablando, ¿no? En la entrevista. Y ese era el objetivo, divulgar y que la gente pudiera leer algo sobre cómo atacar bien los aspectos que responden a los intereses fundamentalmente de los propietarios de las compañías, que son los grandes olvidados, ¿eh? La verdad es que es un libro de gobernanza, pero os puedo asegurar que es muy práctico, muy ameno, y que lo puede leer cualquiera y va a entender perfectamente en qué consiste. Y vamos un poco a una pregunta un poco más foco, ¿no? En un sistema de gobernanza, tú lo has dicho antes, ¿no? Los errores que has vivido. ¿Cuáles son los errores más comunes que llevan al fracaso de la empresa? Pues mira, por cierto, agradezco que digas eso, porque el libro era un reto, escribir un libro que fuera fácil, ¿eh? Sí. O sea, que lo pueda leer prácticamente todo el mundo, aunque no sea sofisticado en términos de gestión, no hace falta que haya pasado por una escuela de negocios, ¿no? Y ese era un poco el objetivo. Y de hecho recuerdo que el primer manuscrito, la única recomendación que me hicieron desde la editorial, bueno, me hicieron dos recomendaciones, perdona que todavía no te conteste. Una fue, pon ejemplos concretos, ¿no? Que esto ilustra muy bien, ¿no? Y es verdad que lo completé. Y luego me hicieron otra recomendación de la cual yo me sigo arrepintiendo, que es el título, ¿eh? El título, el argumento del editor, que hay que creerle porque es el que sabe, decía, el título original del libro era Todo empieza por arriba. Porque a mí me parece que hay que entender que todo realmente empieza por arriba, ¿no? Yo tengo un hijo que es arquitecto y dice, papá, esto es al revés, empieza por abajo, ¿no? Que son los fundamentos. Y bueno, en las empresas el fundamento es lo que empieza, es por arriba, ¿eh? Pero me decían, es que entonces el librero no sabrá dónde colocar el libro, ¿no? Hay que decir de qué va el libro, ¿no? Bueno, pues va de gobierno corporativo. Entonces, ¿cuáles son los principales errores, me preguntas, ¿no? Que se cometen? Mira, el principal es atribuir el éxito o el fracaso de tu gobernanza en tu organización a un solo factor. Esto es lo más habitual, ¿no? Y entonces hay gente que dice, oye, es que a mí no me funciona el consejo pero ya he cambiado 3 veces de personas y sigue sin funcionar. Bueno, es que hay más cosas, ¿no? No son solo las personas, son varios factores, ¿no? Nosotros le llamamos palancas de gobernanza, ¿no? De generación de valor en el gobierno corporativo. Y por hacerlo muy rápido, ¿eh? y leerte los titulares, esas 6 palancas tienen que ver con entender para qué quiero el sistema de gobernanza. Parece de perogrullo, pero cuando les preguntas a los miembros de un consejo de administración por separado, las respuestas son de lo más dispar. Sí. Por lo tanto, es que si no sabes para qué estás ahí, si no sabes para qué sirve el sistema de gobernanza, es muy difícil que consigas los objetivos. Lo segundo tiene que ver con la estructura. ¿Cuál es la estructura que le doy al sistema? ¿Qué órganos necesito? A veces necesito un órgano muy sencillo, a veces necesito una estructura muy compleja porque los negocios son más sofisticados, por lo que sea. Pero ¿cuál es la estructura y la estructura interna de cada órgano? Si necesito comisiones, grupos de trabajo, ¿no? A veces no necesitas nada. Yo digo que se tiene que hacer lo más simple posible, pero lo más simple posible no es lo más simple, es lo más simple posible. Y a veces necesitas un grado de complejidad para atacar ese trade-off entre amplitud y profundidad, que no os quiero aburrir con el tema. La tercera palanca para mí tiene que ver con las funciones, es decir, ¿qué hacemos dentro del consejo? Estoy simplificando y hablo del consejo, el sistema es más complejo, pero ¿qué hacemos en un consejo? No para qué, sino qué hacemos. Y se pueden hacer 8 o 9 cosas, no muchas más. Se puede hacer desde seguimiento y control, que es muy importante, hasta direccionamiento estratégico. Pero claro, si solo hago seguimiento y control, es como conducir mirando por el retrovisor, ¿eh? Yo digo que el parabrisas es mucho más grande porque si solo vas conduciendo mirando por el retrovisor, te sales de la carretera en la primera curva. Entonces hay 8 o 9 cosas que se pueden hacer que tienen que ver con si miro hacia adentro y hacia el pasado, o si miro hacia adelante y hacia afuera. Y el tema no es tanto elegir, sino darles el peso adecuado y cómo evoluciona eso en el tiempo. Hay una cuarta palanca que tiene que ver con el método. Oye, ¿cómo planificamos los contenidos? ¿Qué información llega a los consejeros? ¿Cómo se hacen las reuniones de consejo? ¿Cuál es el accountability, ¿no? ¿Cómo te aseguras de que las decisiones que se toman ocurran, ¿no? Toda la parte del método. Y estas 4 piezas es lo que yo llamo el hardware del sistema. Y el sistema, si es malo, bate a cualquier persona. Puedes poner las mejores personas que quieras en tu board, en tu consejo, pero si el sistema es malo, no va a funcionar. Y las otras 2 palancas, que son las más difíciles, las más bonitas y las más importantes seguramente, son las personas. ¿Cómo elijo a los miembros que tengo que tener en mi consejo? Eso es una cosa bastante complicada. Los criterios que se utilizan son habitualmente equivocados. Y luego, ¿cómo lidero? ¿No?
el papel del líder, ¿no? El rol del líder es fundamental, ¿no? Y tiene 3 o 4 cosas que tiene que hacer y las tiene que hacer bien. Y por lo tanto, bueno, atacar todas esas cosas por pasiva cuando se hacen mal son los principales errores. Es fundamental el papel, el rol de las personas, ¿no? Desde el punto de vista de la visión estratégica, si tuvieras que resumir en unas cuantas claves el éxito, ¿en qué reside? ¿En qué te apoyaría? Pues también es muy interesante porque yo estuve muchos años haciendo estrategia y siempre decía que los que hacíamos estrategia sofisticábamos el lenguaje para vender más caro, pero en realidad la estrategia no es tan complicada, ¿no? O sea, y cuando dices desde una perspectiva estratégica, quiere decir desde una perspectiva de mirar a largo plazo, que es, por eso digo que visión, ¿no? Sí, o sea, es que al final los propietarios de las compañías muchas veces abdican de su rol de ejercer de propietarios porque nadie les ha enseñado a ser propietarios, ¿no? Muchas veces vienen de ámbitos ejecutivos, ¿no? o son siguientes generaciones y tienen un perfil distinto, pero al final un propietario debe enfocarse en aquellas cosas que solo pueden hacer ellos, que si hacen otros no las van a hacer alineadas con tus intereses y que tienen que ver con el largo plazo, que tienen mucho impacto y que hay que hacerlas bien, mejor hacerlas bien que deprisa, ¿no? A diferencia de la ejecución, los ejecutivos lo que les pedimos es velocidad y si se equivocan que corrijan, pero en el mundo corporativo lo importante sobre todo es hacer muy bien las cosas porque el impacto va a tardar y va a ser muy alto y si te equivocas probablemente va a ser difícil corregir. Entonces, ¿cuáles son las claves, ¿no? Para tener éxito? Bueno, lo primero es la anticipación. En muchísimas ocasiones se llega tarde. Cuando uno quiere montar un buen diseño de gobierno corporativo, llegas tarde. Os puedo poner 1000 ejemplos si luego queréis, si hay tiempo profundizamos. Lo segundo es ir más allá del enfoque regulatorio. Mira, yo cada año doy una sesión de gobernanza en Harvard Law School, ¿no? Y todos mis alumnos allí, o todos los que acuden al programa, son abogados súper prestigiosos y súper orgullosos, ¿no? Y la tercera slide que les pongo es una frase sacada de contexto de Shakespeare, de Enrique VI, que dice que hay que matar a todos los abogados, ¿eh? Y yo soy socio de un bufete de abogados de Cremades y Cabo Sotelo, es un buen bufete. Pero hay que matarlos a todos. ¿Y por qué? Pues está sacada de contexto, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, por supuesto, la ley sirve para no hacer mal las cosas. Entonces, por supuesto que hay que hacerlas bien. Y en cualquier compañía en la que yo entro, exijo que el compliance esté bien ejecutado, que no haya riesgos y responsabilidades. Pero ninguna compañía hace grandes cosas solo con no hacer mal las cosas, ¿no? Hay que hacer otras cosas, hay que generar valor. Por lo tanto, ese enfoque solo defensivo, de cumplimiento normativo, que agobia tanto muchas veces a las cotizadas, porque están sobrereguladas, ¿no? Y tienen que ponerle tanto foco, eso precisamente las no reguladas, las no cotizadas, que tienen la capacidad de dejar de ponerle tanto foco, harían bien en tenerlo muy bien hecho, la parte regulatoria, pero sobre todo poner foco en generación de valor, ¿no? Al final, yo diría que otra de las claves es, dentro de esas 6 palancas que hablábamos antes, es elegir bien las personas, ¿no? Que es una de las cosas más difíciles, ¿eh? Y elegirlas bien, ya, pues, tiene muchos criterios, pero pensar en que tengan conocimientos afines a los retos que tengo, ¿no? Hay muchos errores de diseño de consejos de administración porque no se enfoca bien el tipo de persona que tiene que haber, que tengan los soft skills, sobre todo que tengan el ego bien trabajado, ¿eh? Mucha gente tiene experiencia ejecutiva muy potente, pero no hace bien la transición a la parte no ejecutiva. A un ejecutivo le pedimos que mande, a un no ejecutivo le pedimos que entienda que está ahí para generar debates de calidad, no para tomar decisiones, no para mandar. Se toman las decisiones de manera colegiada. Entonces tienes que ir con el ego trabajado. Tienes que tener capacidad de escuchar de verdad a los demás, empatía. Nosotros hablamos de 10 soft skills que son muy importantes para elegir bien los consejeros. Bueno, en realidad es muy largo, pero yo diría que esas serían las esenciales. Sí, no, has dado las claves. Bueno, lo que decías antes, ¿no? De la anticipación, ¿no? Del empresario, ¿no? Dices, es anticipar un poco lo que ocurrirá y a veces planificar también es ver cómo impactarán las decisiones que tomas hoy en el futuro de la compañía. Por supuesto. Y ahora una cosa más complicada, ¿no? Dices, el gobierno corporativo adquiere mayor complejidad en la empresa familiar. Háblanos un poco de gobernanza en la empresa familiar. Bueno, esto es una pregunta muy habitual porque además en este core activity que tengo de diseñar, ¿no? O sea, de hacer consultoría de gobernanza corporativa, a veces nos confunden. Tú eres el de la empresa familiar. No, pues la mayoría de nuestros clientes son empresas familiares, porque la mayoría de las empresas son familiares, ¿no? Y aunque trabajamos, de hecho el 90% de nuestro negocio es fuera de España, ¿no? Trabajamos en todo el mundo y tenemos clientes enormes, pero que son familiares, ¿no? Y compañías no tan grandes que no son familiares, porque una compañía familiar se define como una compañía en la que
1, 2 o 3 grupos familiares tienen el control de la compañía. Y luego pueden estar implicados o no en la gestión, pero tienen el control, ¿no? Eso es lo que define una empresa familiar. Una familia empresaria es otra cosa, que podríamos estar otro rato hablando de eso. Entonces, en las empresas familiares lo primero que hay que entender es que la arena de gobernanza es más compleja, porque en la mayoría de las compañías solo hay 2 stakeholders de gobernanza. Están los ejecutivos, del CEO hacia abajo, es la gobernanza ejecutiva, y están los propietarios, que es la gobernanza corporativa, ¿eh? El gran olvidado, yo digo. Pero cuando hay una familia en el control, además hay un tercer stakeholder que es la familia. Y las familias también se gobiernan. Y si no gobiernan las familias, luego pasan cosas, ¿no? Entonces, cuando sumas estos 3 stakeholders, en vez de tener 2 stakeholders que se solapan, cuando ya tienes 3 se generan 7 grupos, ¿no? Tú tienes ejecutivos que son solo ejecutivos, familiares que son solo familiares, el cuñado, pero que manda mucho porque duerme cada día, con quien toca, ¿no? A veces hay inversores que no son ni familia ni son gestores, pero luego tienes mezcla. Tienes gente que está en la gestión y que es familia pero no tiene acciones. O gente que es familia y tiene acciones pero no está en la gestión. Bueno, entender que esos 7 grupos tienen intereses distintos, tienen visiones de la jugada distinta, es lo primero para entender la complejidad de la gobernanza en una empresa familiar, ¿no? Entonces, cuando todas las empresas, cuando emprenden, empiezan con un modelo de gobernanza autocrático, que puede ser un modelo benevolente, autocrático benevolente, pero autocrático porque es el rey sol, ¿no? Es un señor que es un emprendedor, es el dueño de la compañía, es el gestor, es el propietario y es el patriarca o la matriarca. Y no tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Su problema es cambiar de sombrero. A veces actuar como gestor, ejecutivo, a veces actuar como propietario y pensar a largo plazo, a veces actuar como padre o como hermano. Pero cuando las compañías crecen en las empresas familiares y llegan a la segunda o a la tercera generación, necesariamente el modelo de gobernanza tiene que ser colegiado. Ya no vale alguien que mande. Hay excepciones, se puede delegar, pero en el fondo hay que entender que hay grupos con diferentes intereses, ¿no? Y eso complica mucho. Por lo tanto, en las empresas familiares una de las claves, una vez más, es la anticipación. Nosotros llegamos a compañías, a veces llegamos tarde. Yo digo, mira, cuando hay humo en la cocina, en las empresas familiares, que a veces hay humo, nosotros pedimos, ¿no? O sea, necesitamos trabajar mucho la parte emocional. La parte emocional, la carga emocional es la que impide el diálogo en las familias. Es más importante quién dice las cosas que qué dice, ¿no? Y esa carga emocional que los que venimos de una empresa familiar entendemos perfectamente, a mucha otra gente le cuesta mucho entenderla porque hay que tener esa sensibilidad. Pero a veces hay humo y se puede solucionar, pero a veces hay fuego. Y cuando hay fuego en la cocina, a veces no toca nada más que poner un mediador o un banquero de inversión que venga y compre la compañía. Y eso es muy triste, porque cuando uno quiere vender la compañía porque la quiere vender, está muy bien. Claro. Pero cuando uno vende la compañía para no matarse entre los hermanos, eso es más triste. Entonces, hay que anticipar. Hay muchas cosas. De la empresa familiar se puede hablar durante horas, pero si nos tenemos que quedar con una idea, en mi opinión, es ayudarse desde fuera, porque desde dentro es muy difícil, y anticipar. Qué bueno. Anticipar. Y una última pregunta. Sabes que aquí pues siempre vamos a tener startups y emprendedores como Jorge, que ha estado antes. Y una pregunta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Desde qué momento? Porque claro, el emprendedor cuando emprende es lo que pone toda la pasión, no duerme por las noches pensando en su proyecto, pero ¿desde qué momento un emprendedor se ha de empezar a preocupar del gobierno corporativo? ¿Y cuándo debería plantearse incorporar, por ejemplo, a un consejero independiente en la compañía? Bueno, pues aquí una vez más yo hablaría de anticipación y me voy a intentar explicar. Lo primero que hay que entender es que no es lo mismo una empresa pequeña que una startup. Las startups son pequeñas, pero tienen vocación de crecer. Claro. Quieren ser grandes. Y a veces hay empresas pequeñas que son pequeñas desde hace 50 años y seguirán siendo pequeñas y no pasa nada. No tienen esa ambición de crecer. Y es una cosa distinta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque muchas veces los emprendedores ponen el foco en la gestión, que lo entiendo, claro, porque hay que poner el foco en la gestión, y se olvidan del largo plazo. Pero las cosas importantes y no urgentes acaban siendo, además de importantes, urgentes. Y entonces vuelves a llegar tarde, ¿no? A veces nos llegan emprendedores que nos dicen, oye, estoy negociando la entrada de un fondo y me gustaría tener un modelo de gobernanza, porque han entendido que si no lo tienen, va a llegar el fondo y les va a poner su modelo de gobernanza, les va a pasar por encima como una pisonadora. Y dices, bueno, es que ya vas tarde, porque diseñar y poner en marcha un sistema de gobernanza lleva su tiempo. Bueno, pero es que he ido muy liado. Bueno, es que vas a ir muy liado siempre. O sea, olvídate de que te vas a relajar. Vas a ir muy liado siempre. Entonces, cuanto antes se haga, es mucho mejor. Hay otro motivo muy importante. Se entiende mejor desde la perspectiva ejecutiva. Por ejemplo, hay gente que dice, oye, ¿cuál es el perfil de, me lo invento, director financiero que necesito, ¿no? Estoy en una compañía que vende 100 millones y quiero facturar 1000. Bueno, pues
el que te va a llevar a 1000 seguramente no es el que viene de una empresa de 100, es el que viene de una empresa de 1000, el que ya ha estado allí, ¿no? En la gobernanza pasa un poco lo mismo, ¿no? Si tú quieres ser una compañía potente, grande, ¿no? Sería bueno que tengas los instrumentos de esas compañías grandes, aunque te parezca un lujo y un sobreesfuerzo, porque eso es lo que te va a llegar ahí, ¿no? El entender que un sistema de gobernanza colegiado es más ineficiente, más difícil, pero es más potente, te ayuda a llegar más lejos. Hay un refrán africano que a mí me encanta que dice, mira, si quieres ir deprisa, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve bien acompañado. Y entonces, los emprendedores necesitan ir solos al principio porque necesitan velocidad, pero llega un momento en el que cuando cruzas este chasm, ¿no?, que dicen los americanos, el abismo, ¿no?, donde se caen muchísimas compañías, necesitas ir acompañado y tener un sistema colegiado. Yo tengo muchas historias tristes, de compañías, de emprendedores que han acabado vendiendo la compañía por €1 por no haber afrontado bien los deberes de gobernanza. Yo digo que la gobernanza, la falta de gobernanza es un asesino silencioso que se carga a muchas compañías y que ni siquiera estaba en la escena del crimen cuando intentas analizar por qué ocurrió, ¿no? Entonces la respuesta corta es cuanto antes. De verdad, casi nunca es demasiado pronto y casi siempre es demasiado tarde, ¿no? Pues Ferran, nos has dado una lección de gobierno corporativo que te agradecemos mucho. Creo que enriquece absolutamente a las personas que nos están escuchando, que son básicamente en su mayor parte empresarios. Y te agradecemos enormemente tu participación en el programa y esperamos verte en más ocasiones. Pues será un placer, estaré aquí siempre que queráis. Pues muchísimas gracias, Ferran. Pues con esto terminamos nuestro programa de hoy. Nos vemos el próximo mes ya en los programas de febrero, en donde vamos a tener nuevos invitados y temas apasionantes. Desde Tinku Economía, Martín Gallard, un abrazo para todos.